Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadem Online. Hoy platicaremos sobre el tema de planeación y presupuesto para enfrentar la crisis económica. Los presupuestos son parte del planteamiento financiero de una organización. Son la clave para dar el seguimiento al cumplimiento con los objetivos de la empresa. La elaboración de un presupuesto les permite a las empresas administrar adecuadamente sus ingresos y egresos, de tal manera que éstas cuenten con los instrumentos necesarios para alcanzar sus metas a corto, mediano y largo plazo. El principal objetivo de un presupuesto es brindar a la organización un panorama financiero actualizado que facilite la toma de decisiones y fomente el crecimiento de la misma. Además, prepara a las empresas para hacerle frente a los posibles cambios que puedan surgir en el tiempo. En un contexto como el que se vive actualmente a causa del COVID-19, miles de negocios se han visto afectados por la crisis económica mundial. Según un informe realizado por Oxford Economics, el descontrol generado por la crisis sanitaria puede ocasionar que el PBI mundial se contraiga hasta el 1.3, mientras que en nuestro país las proyecciones del Banco Mundial apuntan a una caída del 12% en el presente año. Ante un escenario difícil como el actual, la necesidad de redimensionar y reenfocar los negocios con nuevos objetivos y la elaboración de un presupuesto pueden prever y ayudar a enfrentar económicamente esta época de crisis. Pero, ¿qué tipo de presupuestos se pueden aplicar para sobrellevar esta crisis económica? ¿Qué tan rígidos pueden ser los presupuestos para cumplir los objetivos? Para platicarnos más sobre este tema y resolver estas dudas, está con nosotros conduciendo este programa el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, y un invitado muy especial, un experto en la materia, el maestro Alberto Tadeo García. Quédate con nosotros en este tu programa Infocadem Online. ¿Qué tal, estimados amigos? Esto es Infocadem Online. En esta ocasión vamos a platicar de planeación y presupuestos como base para enfrentar la crisis económica. Hay un experto con nosotros que va a platicar del tema. Quédense con nosotros. Bien, pues como comentamos al inicio de este programa, hoy vamos a platicar de planeación y presupuestos como base para enfrentar la crisis económica. El presupuesto, que es la manifestación numérica de la planeación y en cierta forma nos ayuda a tener ciertas previsiones respecto del futuro de la empresa. Hoy se encuentra un experto para platicarnos del tema, el maestro Alberto Tadeo García Reveles, y como siempre en nuestro panel, el maestro Felipe Dionisio. Alberto, muchas gracias por acompañarnos ya prácticamente de casa, ya muchas invitaciones a nuestros programas, y la verdad es que, bueno, hemos tenido mucha información y sobre todo muchos temas de interés que hoy tienen que ser parte de la nueva forma de ver al mundo de los negocios. No podemos hacer un negocio si no tenemos una planeación, si no hay un diagnóstico de nuestro mercado, de nuestra empresa y de ciertas características. Y hoy precisamente viene a colación el tema que nos vas a platicar. Vamos a hablar de planeación y de presupuestos y de cómo nos sirve esto para enfrentar la crisis económica. Alberto, ¿qué vas a platicarnos el día de hoy? Sí, muy buenas tardes, gracias. Son algunos puntos importantes para dejarlos sembrados en las personas que nos escuchan, que nos van a ver. Y el primer punto relacionado con la planeación es: ¿conoces en este momento tu punto de equilibrio? ¿Sabes tú en este momento cuál es la venta que tienes que hacer para que esa utilidad llegue a cero? Ese es un punto muy importante que muchas compañías, muchas empresas familiares no lo conocen. Hemos ganado mucho dinero, nos va muy bien, y cuando nos va muy bien y ganamos mucho dinero, ni quien se acuerde de revisar cuánto dinero hay, cómo vamos. Hay dinero, no tenemos problemas, pero ahorita que muchas empresas están batallando, muy importante conocer tu punto de equilibrio. Hay formas de calcularlo, y cuando se venden varios productos, como un supermercado, una mueblería, existe otra forma de generar este punto de equilibrio, que viene siendo decirte a ti cuánto hay que vender en pesos para tu utilidad igual a cero, ¿verdad? Entonces, te dejo por ahí el punto de equilibrio como un punto importante que me gustaría conocer en tu empresa, sobre todo en esta época difícil que estamos viviendo. El otro punto importante: toma muy en consideración que existen métodos para evaluar proyectos de inversión.
Esos métodos son muy viejos, pero nos sirven mucho para tomar decisiones de ¿le doy al proyecto o no le doy? Entonces estamos hablando del cálculo del valor presente neto de tu proyecto, de la tasa interna de rendimiento, el periodo de recuperación. Te recomiendo un proyecto, comprar una máquina, rentar o comprar copiadoras. Siempre pidas una evaluación de proyectos antes de tomar esa decisión. Respecto a planeación y presupuesto, ahorita, si yo necesitara implementar un presupuesto, yo te recomendaría ampliamente el base cero. Ese es el mejor presupuesto hoy. ¿Por qué? Porque como estamos teniendo una situación atípica, un comportamiento atípico de ventas, de costos, de gastos, despidos, hay de todo. El base cero, como su nombre lo dice, parte no del pasado. No tomo la tendencia y la proyecto. Eso es un presupuesto tradicional. Me apoyo en la historia para presupuestar. Ojo, cuando hago eso también muchas veces traigo vicios en el pasado y los sigo proyectando. Un ejemplo del base cero para que veas a qué se refiere. Todas las áreas participan y van a defender su presupuesto. Lo tienen que justificar. Pero, por ejemplo, hemos ido a una feria se junta la feria del acero, tenemos un stand, vamos 3 días y nos hacemos una pregunta antes de autorizar. Ese es base cero. ¿Qué pasa si no vamos a la feria? ¿Afecta la utilidad de la empresa? Si no vamos a la feria, ¿afectarían los clientes? ¿Nos pueden ganar los clientes? Porque por ahí, si usted se fija, por ejemplo, yo tengo conocimiento de que hay una empresa que vende pinturas que está en los partidos de fútbol, pero pierde, es dinero tirado. No, tiene otro objetivo, que no entre la competencia. O sea, a veces hay que tirar dinero para que no entre la competencia. Entonces, la pregunta aquí es, si yo no voy a esa feria, ¿me afecta mi rentabilidad, mis utilidades? Y nos hemos encontrado ese tipo de casos donde te dice la persona, no hay medibles. Entonces hemos ido por tradición cada año. Sí. Bueno, este año no vamos. Entonces el base cero es muy estricto. Tan estricto lo he visto en las empresas que te dicen, dime, ¿a dónde van a viajar? Tienes que poner los viajes en el año. ¿Quién va a viajar? ¿Por qué va a viajar? Me decían a mí cuando puse capacitación. Oye, se triplicó la capacitación. No entendieron que era el ABC. El ABC no era venir, ya llegó Santa Claus aquí. No, espérame. No. Te voy a autorizar todos los cursos que si no los tomas, afectarían la rentabilidad de la empresa o ponen en riesgo la legalidad de esta compañía. Todo lo que me pidas, te lo voy a autorizar, pero justifícame que si no lo tomas, puede haber una consecuencia para la compañía. Cambia todo completamente, ya no va a haber capacitaciones que no se necesiten. Estoy dando algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, el base cero es un presupuesto que se va a hacer lo más real a lo que se está viviendo, pero me lo tienes que, todo gasto, justificar. Todo gasto se va a justificar si no repercute en las utilidades o en algo intangible que fuera el bienestar de la empresa, yo no te voy a autorizar ese gasto, ¿sí? Tenga mucho cuidado porque cuando aplicamos ese tipo de presupuestos y va ese presupuesto a otro país para ser autorizado, nos tocó una vez que nos dijeron de Estados Unidos, si te autorizamos tu presupuesto, ya está, muy bien, bájale un 30% y así quedó. Ese año fue el peor de todos, porque ya iba ese presupuesto muy apretado. Entonces, ten mucho cuidado con esos detalles. Sí, y precisamente vamos a platicar de planeación de presupuestos, pero ya nos platicaste de estructura financiera, de punto de equilibrio de los presupuestos históricos, de los que son base cero, y en buena medida, la gente que nos sigue a veces no es técnica, a veces es técnica, pero también está en un proceso de aprendizaje. ¿Qué te parece si después del corte nos empieza a platicar desde la planeación, cuándo tenemos que hacer planeación en esta época de crisis, y después cómo la aterrizamos en el presupuesto, y a partir de ahí, un poco más puntual, un poco más espaciado,
todos estos temas que nos comentaste. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de presupuestos y planeación en época de crisis. Quédense con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando con el maestro Alberto García, quien nos platica de planeación y de presupuestos. ¿Cómo nos sirve esto para enfrentar la crisis? Y estamos en un momento crucial para muchas empresas en donde la situación, que es inusitada para todos y más compleja para algunos, nos lleva a necesidades que quizá antes no teníamos, porque ya veníamos en una inercia de trabajo en donde todo funcionaba, en donde todo iba bien o iba regularmente bien, y resulta que hoy estamos en una situación en donde las cosas cambian, en donde los resultados no son los que veníamos teniendo, en donde todo nuestro entorno ha cambiado, y platicar de planeación y de presupuestos en esta época de crisis pues tiende a ser un tema sumamente importante, interesante. ¿Cuándo nos sentamos y cuándo empezamos a planear? Cuando pase, ahorita, después, nos Bien. va a llevar el... ¿Qué va a pasar, Alberto, con esto que tenemos que hacer hoy? Planear y presupuestar. Sí. En épocas normales, que no es este año, este es atípico, nosotros empezamos a hacer nuestra planeación allá por el mes de agosto, para trabajar agosto, septiembre, octubre y liberar un presupuesto y que nos lo autoricen. Ahorita yo te voy a recomendar que ese presupuesto lo hagamos más dinámico, más agresivo. Hay una herramienta que se llama forecast. Es el budget, que es el presupuesto, y el otro es el forecast, que es pronóstico, el forecast. ¿Cómo funciona un forecast? El presupuesto no se toca, el presupuesto no se modifica. Esa fue una promesa que hicimos para un año. Ese no se ajusta, pero sale el forecast. ¿Cómo haría yo un forecast ahorita, en este momento? Bueno, yo tengo el mes de julio, ya tengo mi realidad. Presupuéstame a cómo están las ventas, como tú esperas que esté el tipo de cambio, si hubiera dólares de por medio, complicado esto. Cómo están los gastos ahorita, nuestro volumen de ventas, de producción, de compras, pronostícame el resto del año. Lo voy a hacer muy agresivo esto y voy a invertir en alguien que me ayude con esto. Pasa un mes, que es agosto, y nos volvemos a sentar. Ayúdame a pronosticar el resto del año. Generalmente el forecast se hace en forma trimestral. Pasan 3 meses de operación real, enero, febrero, marzo, y yo hago un forecast de abril a diciembre, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Primero, yo tenía una meta anual, esa no se cambia. Pero muchas veces, como estamos ahorita, ¿quién está motivado a vender si no llegas a las metas de venta? ¿Quién está motivado si todo está bajando, bajando, bajando? Entonces, cuando yo pongo un forecast, es como poner una nueva zanahoria al conejo y decirle, olvídate del presupuesto, sé que no vamos a llegar, pero llégame a lo que me estás prometiendo en lo que resta del año. Son metas basadas en el real. Tomo la situación actual, me siento contigo, cómo está la venta, cómo están los gastos ahorita, y vamos a presupuestar, pero siendo realistas, y comprométete a cumplir ese presupuesto. Al final el presupuesto es una meta que los trabajadores de la empresa en conjunto van a tratar de lograr, pero si yo manejara el presupuesto, ese no se mueve, pues ya ahorita es desmotivante, o sea, no voy a llegar. Entonces, te recomiendo ampliamente que en este momento
te sientes con la gente de tu compañía, de las diferentes áreas, ventas, contabilidad, recursos humanos por el personal, y que nos pongamos a ver en los diferentes rubros qué es lo que tú esperas que se va a dar en el corto plazo. Olvídate de largo plazo, no manejes ahorita 2021. Dime cómo crees que vamos a cerrar bajo las condiciones que están ahorita. Si tienes oportunidad de hacer 2 escenarios, estaría genial. Si no, al menos uno, y sé muy conservador. Es lo que yo te propondría en este momento. Ojo, tengo conocimiento aquí en Apodaca de empresas, y me da tanto gusto, de contadores que me platican en este momento, porque acabo de evaluar un proyecto de inversión con ellos, que están abriendo una planta nueva. Qué bonito que hay empresas que ahorita están con sus presupuestos a 5 años, porque están en ciertos mercados que no les está afectando todo esto, pero no todos están en esa situación, ¿ok? Entonces, es como cuando me dicen, yo pregunto, ¿por qué crees que traiga yo un sobre inventario en este momento? Y todos le echan la culpa a compras, todos le echan la culpa. El culpable puede ser ventas. Ventas puso un pronóstico y en base a eso se compra, ¿ok? Pero si tú haces un forecast, podemos empezar a comprar en base a un forecast y no nos inventariamos. Lo que te quiero vender es la herramienta forecast ahorita, en este momento, antes de un presupuesto, ¿ok? Es lo que necesitamos. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Ponte a hacer forecast en este momento antes de hacer un presupuesto. Si ahorita tú eres una empresa que te han cerrado las puertas, tu venta está baja porque tú sabes que la economía se cayó, ¿cómo me vas a decir en 2021 qué vas a hacer, qué vas a vender si estás tambaleando, te estás resistiendo a la crisis? Lo importante es ahorita planear a corto plazo. A corto plazo. Se invirtieron las tasas de interés en Estados Unidos. Ahora tú inviertes a corto y te ofrecen más que a largo. ¿Por qué? Quiero captar. Ahorita es el momento. ¿Qué vamos a hacer para subsistir de aquí a diciembre si estamos en una situación de crisis? Bien. Sí, que además, bueno, pensar en una planeación a largo plazo me parece también complejo, sobre todo considerando que hay muchas actividades económicas hoy que tienen una incertidumbre total, porque finalmente esto de los famosos semáforos, estas condiciones que están cambiando día con día y que además no son ciertas para ninguna entidad federativa, ni para ningún giro, ni para ningún sector, salvo los que se consideran esenciales, y aún para ellos ha sido complejo. Entonces, pues hacer pronósticos, hacer estimaciones a corto plazo me parece fundamental, y creo que es un buen principio para esto que estamos platicando el día de hoy. Pero me gustaría que nos ampliaras más el concepto del pronóstico, del forecast, y de cuáles son sus implicaciones y cómo tomaríamos esta herramienta en una empresa hoy. Y bueno, antes de eso, y regresando del corte que vamos a hacer, que Felipe nos plantee cuáles son sus inquietudes al momento. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos platicando de planeación, presupuestos y cómo nos ayudan estos para enfrentar la crisis. Estamos con el maestro Alberto García, quien nos está platicando del tema. Quédese con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos. Estamos platicando de planeación, de presupuestos, del impacto que puede tener el uso de estas herramientas financieras en el manejo de una empresa frente a la crisis. Y estamos platicando con el maestro Alberto García. Antes de darle la palabra otra vez, me gustaría que Felipe nos externara, por ahí tiene una inquietud. Felipe, por favor. Sí, gracias, doctor. Ya nos comentaba el maestro Alberto que esta parte de la planeación y los presupuestos son muy importantes para la empresa. Ante una época precisamente de crisis y precisamente manejada, o más bien afectada por el COVID,
hay quien está manifestando que como un tema, no sé si es de innovación, pero sí ante una situación como esta, plantear dentro de la misma planeación como un seguro, es decir, por si llega a pasar alguna situación en la que la empresa se vea afectada por alguna situación externa, como la que está pasando ahora del COVID, dicen que dentro de la planeación necesitamos tener como un seguro, es decir, por si llega a pasar alguna situación, alguna catástrofe o algún inconveniente. ¿Se podría manejar esta situación o ya es común, ya se venía viendo dentro de la planeación o simplemente es un tema ajeno? Eso por una parte. Y por otro lado, maestro Alberto, y también a lo mejor también para el doctor, que también es empresario, ¿qué tan difícil es apegarnos a un presupuesto? Es decir, tengo esto, lo designo para esto y me apego a ello y no va a cambiar para nada. ¿Qué tan difícil es como empresario mantenerse a ese presupuesto o más bien no modificarlo y salvarse ante una situación como esta? ¿No? Es decir, no tener que ocupar o ver otro tipo de recursos para mantenernos ahí en ese presupuesto. Bueno, definitivamente sí podemos ser rígidos en el presupuesto, sí se es rígido en algunas empresas, pero el problema es cuando realmente se necesita el recurso y eso, como decía una compañía donde no querían los presupuestos, decían, el presupuesto limita la creatividad. Entonces, yo te limito a un gasto, no puedes gastar, pero tú tienes algo que nos puede ayudar, pero estamos limitados a un número, no vas a gastar más de eso, puede haber consecuencias negativas, así es. Por otro lado, el problema, y lo sabemos, un símil de esto, algún día al empresario le permito que la nota de gasolina la facture y se la reembolso y yo la hago deducible por única ocasión. El problema de abrir las llaves es que mañana se va a volver a abrir esa llave. O sea, son empresas que dicen, yo prefiero ser rígido, pero es peligroso. ¿Por qué? Porque hay veces que necesito yo arreglar un equipo de emergencia y ya no hay presupuesto, ¿qué va a pasar? Pero el problema es que cuando entra la excepción, empieza a haber nuevamente, hasta que ya no podemos controlar porque ha habido excepciones. Ese punto sí es delicado, yo creo que ya tendría que verlo una jerarquía alta que sea la que pueda romper el candado del presupuesto para dar paso a poder gastar o invertir en lo que se necesita por cuestiones de emergencia. Ojo, estando al menos yo donde he visto presupuestos, sí son muy rígidos con los presupuestos, sí se respetan, sí se controlan. Desde instituciones universitarias, lo vi yo en el TEC de Monterrey, desde hace 25 años me tocó estar ahí, cuando ningún gasto se autoriza si no pasas a control presupuestal a que te den visto bueno, y al darte el visto bueno te dan de baja ese presupuesto para que no puedas usar ese dinero en el resto del mes. O sea, hay empresas que sí le han apostado mucho al control presupuestal para el éxito de los negocios. Si yo me apego a presupuesto, definitivamente se van a lograr las metas que yo tracé. Lo peor aquí sería no tener ni un presupuesto y estar jugando pues a ver a lo que viene, ¿verdad? No veo ni siquiera la luz. Entonces, presupuestos hasta en lo fiscal. Ahorita yo pido que se haga un presupuesto de lo que viene siendo los pagos provisionales, de la PTU, presupuéstalo. Aquí hay que presupuestar todo, porque al final de cuentas, una de las cosas que me va a ayudar el presupuesto es a evitar malas sorpresas. No quiero sorpresas. Si ahorita, como está la situación, hay sorpresas, sin un presupuesto, siempre va a haber sorpresas, ¿verdad? No hay una meta, me esfuerzo, pero no sé a dónde tengo que llegar. No puedo medir el crecimiento que estoy buscando de aquí a 5 años. Ojo, muchachos, yo puedo poner un presupuesto, es un plan. Que se logre es otra cosa, pero tenemos el plan, ¿verdad? Entonces, sí, cuando entramos a presupuestos, sí se respetan los presupuestos en la práctica, y cuando ya no empezamos a respetarlos, entonces es cuando ya realmente la herramienta empieza a dejar de funcionar. Lo rígido sí me puede afectar, como le comenté, si tengo que reparar una máquina, pues yo tengo que repararla. Pero déjeme le digo, en una ocasión, cuando trabajé con gente, fui contralor de una compañía de Malasia,
no encontrábamos la requisición de compra, se para una línea de producción. Yo tenía el contralor de Malasia aquí en Monterrey y yo encontré la orden de compra, tengo el recibo de material y procedo a hacer el pago al proveedor para que nos libere el material. Línea de producción parada. Viene mi jefe, el contralor de Malasia, y me puso una regañada que yo no tenía defensa. Si no tienes la requisición, ¿cómo es posible que pagues? Y no se paga y no se paga. O sea, se paró la línea un día de producción, no le importó el costo de lo que era parar una línea. Entonces, hay políticas y hay que tener cuidado en que se respeten las políticas, porque rompiendo políticas se pierde el control, ¿verdad? Y al rato el presupuesto, pues qué bueno que lo tengas, pero al cabo si ocupamos algo nos dan oportunidad. Eso es lo que yo no quisiera que tuviéramos. Es como una dieta, esto es como una dieta, tienes que seguir el camino, ¿verdad? Para que sea efectiva, ¿no? Precisamente digo, hay ocasiones en que estas crisis, bueno, incluso llegan a hacer recortes al presupuesto, ¿no? Que esa denominación reciben. Alberto, una conclusión que nos quisieras dar al tema, porque finalmente se nos va a terminar el tiempo, no quisiera que nos fuéramos sin una conclusión tuya. Pues realmente traten de tener una planeación. No es complicado hacer una planeación, es sentarnos, hacer números, a ver posibilidades a este tipo de cambio, si se cae la venta. Es sentarnos, hacer números para que usted tenga una visión del futuro que le depara. ¿Sí? Siempre es bueno decir, es algo muy bonito para todos los seres humanos poder decir, ¿cómo me veo de hoy a 5 años? ¿Cómo me veo? ¿Y qué voy a necesitar para verme así de aquí a 5 años? La otra es vivir al día y pues esperar cualquier situación que nos cause un problema, ¿verdad? Claro, y creo que hoy, bueno, hemos sabido ya de muchas empresas que sin planeación no llegan muy lejos, y la diferencia con las empresas que subsisten y que, digo, difícilmente llegan a afrontar este tipo de crisis es precisamente eso, ¿no? Tener que planear y presupuestar, e incluso tener esa posibilidad que le da el presupuesto y la planeación de reconvertirse en algún momento, que cuando no tienes bases estás muy limitado al respecto. Alberto, muchas gracias por este programa, como siempre, y bueno, dejar la puerta abierta para que nos acompañes en futuras ocasiones. Gracias por todo tu conocimiento, tu experiencia. Felipe, muchas gracias por la participación y los esperamos en una emisión más de este programa que esperamos haya sido de su interés. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.